Emily Carter, de 67 años, estaba sentada sola en su modesto apartamento de Lincoln Park en Chicago mientras el viento invernal golpeaba las ventanas y un programa de cocina murmuraba de fondo. Su cabello gris estaba recogido en un moño suelto, sus gafas de lectura colgaban de una cadena de amatista, un viejo regalo de su difunto esposo Robert, y sus manos, marcadas por la edad y por años de ordenar libros en la biblioteca pública, temblaban alrededor del teléfono mientras la voz de su hijo atravesaba el silencio como algo afilado y frío. Él exigía saber si había cambiado la contraseña de la tarjeta, la insultaba con palabras crueles y hablaba con una intensidad aterradora porque estaba atrapado en un costoso restaurante de carnes en Gold Coast, el Golden Steer, intentando impresionar a su esposa Linda y a la madre de ella, Susan, sin tener el dinero para pagar. Emily miró las fotos familiares en el estante, Michael de niño con una sonrisa desdentada sosteniendo un pez, Sarah sonriendo junto a un pastel de cumpleaños, los ojos amables de Robert atrapados en un viejo marco, y en ese único instante, su sala se sintió como dos mundos chocando, el recuerdo cálido de una vida construida con cuidado y la amarga realidad de un hijo que ahora sonaba como un extraño. No era la primera vez que Michael usaba un tono duro, pero esa noche algo cambió. La agresión tenía un filo nuevo y el agotamiento de años de pequeñas humillaciones, silenciosas, constantes, creciendo como maleza, surgió de golpe, apretándole el pecho y volviendo sus pensamientos urgentes y claros. Los gustos de Michael siempre habían sido refinados, su necesidad de impresionar siempre ruidosa, pero su dinero nunca coincidió con la imagen, y poco a poco fue atrayendo los ahorros de jubilación de Emily a su órbita hasta que su estabilidad se convirtió en su solución privada. Cuando Emily se jubiló a los 62, creyó haber asegurado una vejez digna, décadas de trabajo cuidadoso, una herencia modesta, inversiones prudentes, luego llegaron los pequeños préstamos, las excusas suplicantes, las promesas suaves, tiempos difíciles, te lo devolveré, solo por ahora. Poco después llegaron las sugerencias envueltas en preocupación, como un lazo alrededor de una trampa. Ella estaba confundiendo las facturas, estaba cansada, no debería lidiar con la banca complicada, Robert siempre se había encargado de eso, y Michael podía ayudar. Trajeron papeles, pidieron firmas con rapidez, y las palabras, poder notarial, aparecieron como si fueran tareas domésticas comunes e inofensivas. Surgieron tarjetas adicionales. Los estados de cuenta dejaron de llegar a su buzón. Cada cambio se explicaba como protección, eficiencia, seguridad, y Emily, de luto por Robert y desesperada por creer que su hijo se acercaba por amor, siguió diciendo que sí. Se decía a sí misma que la maternidad significaba paciencia, que las familias pasan por temporadas difíciles, que Michael simplemente estaba luchando, lo defendía incluso cuando una leve alarma interna sonaba, porque admitir la verdad se sentía como admitir que había fallado en la labor más sagrada de su vida. Sin embargo, los números comenzaron a desdibujarse, el saldo parecía reducirse más rápido, y cuando hacía preguntas, Michael respondía con certeza pulida y un arma nueva, insinuaba que ella estaba olvidando, que era normal a su edad, que estaba confundida, que debía dejar de preocuparse, era una niebla lenta colocada sobre su mente, y empezó a dudar de sí misma de la forma más dolorosa, en silencio, en privado, con vergüenza. Por entonces, Susan, la madre de Linda, comenzó a estar más presente, llegando con calma profesional y una voz entrenada para sonar tranquilizadora. Susan, psicóloga jubilada, hablaba del duelo y la memoria con autoridad suave, como si diagnosticara las dudas de Emily como síntomas y no como señales. Cada vez que Emily planteaba preocupaciones, los tres llegaban juntos, Michael hablando rápido, Linda asintiendo, Susan dando la conclusión, experta, creando un frente unido que hacía sentir a Emily pequeña, superada y atrapada. Las invitaciones de sus amigos se fueron apagando mientras Michael llenaba su agenda con citas, desalentando salidas, alejándola del club de lectura y de los almuerzos. El apartamento que antes albergaba risas se convirtió lentamente en una jaula silenciosa disfrazada de cuidado. Solo Margaret Sullivan, una vieja amiga que vivía unos pisos más arriba, seguía notando los cambios, el peso que Emily había perdido, el cansancio detrás de sus ojos, la forma en que su voz sonaba más débil. Una tarde, cuando Michael salió, Margaret entró, tomó las manos de Emily y escuchó mientras la verdad finalmente se derramaba entre sollozos. Margaret lo nombró sin rodeos,
esto era explotación financiera y también crueldad emocional, y el hecho de que viniera de su propio hijo no lo hacía menos real. El corazón de Emily se resistió a esa palabra, explotación, porque el amor y la negación son gemelos obstinados, pero Margaret fue firme, práctica y valiente, la instó a documentarlo todo, a tomar notas, a reunir estados de cuenta, a dejar de confiar en promesas verbales y a proteger sus comunicaciones. En silencio, con cuidado, Emily comenzó, un pequeño cuaderno escondido donde no lo encontrarían, un teléfono prepago oculto dentro de la tapa de una novela gruesa que Michael jamás abriría, una aplicación para grabar llamadas instalada como precaución, por si acaso, cada pequeño paso se sentía como recuperar un hilo de sí misma. Luego llegó la noche en que el sistema bancario detectó actividad sospechosa y bloqueó la tarjeta, un obstáculo para Michael, pero para Emily, una extraña forma de misericordia. La máscara de Michael finalmente se rompió. Llamó desde el restaurante con rabia, urgencia y sensación de derecho, exigiendo la contraseña como si le perteneciera. Emily escuchó temblando y volvió a mirar aquella foto de él de niño con el pez, preguntándose cómo el niño de ojos brillantes se había convertido en un hombre que trataba a su madre como una herramienta. El miedo era real, el dolor era agudo, pero debajo de todo surgió algo nuevo, claridad, firme y limpia. Emily respondió con calma que no le daría la contraseña. El silencio en la línea duró un latido, luego llegó una avalancha de gritos, insultos y presión emocional, el patrón familiar elevado al máximo, y Emily, sorprendiéndose incluso a sí misma, cortó la llamada a mitad de frase. Sus manos seguían temblando, pero su decisión permaneció firme. El pequeño icono de grabación seguía parpadeando, capturando cada palabra, y cuando el reloj marcó las 9:47 de la noche, Emily comprendió que esa era una línea divisoria, antes, sumisión y niebla, después, resistencia y verdad. Se levantó despacio, con las rodillas doloridas, caminó hacia la ventana y observó cómo la noche indiferente de Chicago seguía su curso, autos pasando, luces parpadeando, mientras dentro del apartamento 402, una mujer de 67 años hacía una promesa silenciosa: ya no sería una presa fácil y, pasara lo que pasara después, estaría preparada. Mientras Emily permanecía de pie junto a la ventana aquella noche, con el vidrio frío bajo las yemas de sus dedos, sabía que Michael regresaría furioso, con el orgullo herido y el acceso bloqueado de repente, pero por primera vez en años el miedo no la dominaba por completo. En su lugar, los recuerdos irrumpieron con fuerza, obligándola a rastrear cómo todo había conducido a ese momento, porque el abuso no había comenzado con una sola llamada cruel, sino con un largo y silencioso desmoronamiento que empezó después de la muerte de Robert. Robert había sido su ancla durante más de 40 años, la presencia serena que equilibraba su naturaleza amable, y cuando el médico pronunció las palabras, cáncer de páncreas avanzado, el tiempo se derrumbó en pasillos de hospital, oraciones susurradas, noches sin dormir y el debilitamiento constante del hombre que amaba. Emily sostuvo su mano durante todo el proceso hasta que el último aliento abandonó su cuerpo, y después el apartamento se sintió vacío, como un museo de vida compartida. Despojado de sonido de repente. En esos primeros meses de duelo apenas funcionaba, avanzando por los días envuelta en una niebla, y fue entonces cuando Michael empezó a aparecer con más frecuencia, llevando comestibles, revisando medicamentos, sentándose con ella por las noches, y ella recibió esa atención con alivio, confundiendo su presencia con compasión en lugar de control. Al principio hablaba con suavidad, preguntando por las cuentas, por las citas médicas, por lo cansada que se sentía, sembrando la idea de que manejar las finanzas sola era pesado e innecesario. Cuando sugirió ayudar, solo por ahora, sonó razonable, casi cariñoso, y Emily, frágil y deseosa de cercanía familiar, aceptó. Pronto Linda se unió a esas visitas, sonriendo con cortesía, asintiendo con apoyo, y juntas presentaron cada sugerencia como protección. Los papeles se mostraban en tardes lluviosas, las explicaciones se apresuraban, las firmas se pedían antes de que la duda pudiera asentarse, y Emily, que en otro tiempo había gestionado presupuestos y equipos como bibliotecaria, firmó sin leer del todo, confiando en el lazo de sangre por encima de la advertencia en su pecho. Poco a poco, los cambios se acumularon: cuentas consolidadas, tarjetas canceladas, correo redirigido.
estados de cuenta, organizados, en otro lugar, y cada paso parecía lo suficientemente pequeño como para ignorarlo, lo bastante lógico como para aceptarlo. La voz de Michael siempre llevaba certeza, y cuando Emily cuestionaba discrepancias, él corregía su memoria, recordándole reparaciones, medicamentos o gastos que apenas recordaba haber aprobado. Fue entonces cuando la niebla se espesó, cuando la duda comenzó a volverse hacia adentro y cuando la frase, «es normal a tu edad», empezó a resonar en su mente como un veredicto. El papel de Susan profundizó la confusión, su tono profesional envolviendo la manipulación con autoridad, hablaba del olvido inducido por el duelo, de la confusión causada por el estrés, de la importancia de confiar en los cuidadores, y cada palabra alejaba a Emily un poco más de sus propios instintos. Cuando Emily cumplió 65 años, la presión se intensificó, más documentos, un abogado de mirada fría, impaciencia cuando intentaba leer, y más tarde el descubrimiento de que un terreno destinado a la seguridad había sido vendido sin que ella lo comprendiera. Cuando preguntó a dónde había ido el dinero, Michael insistió en que ella había estado de acuerdo, inventando planes que nunca ocurrieron, y el baño nunca fue renovado. Cada cuestionamiento que hacía era respondido con el mismo ritual: la irritación de Michael, el acuerdo de Linda, el juicio psicológico de Susan, y debajo de todo yacía una amenaza no dicha: si seguía preguntando, la etiquetarían como incapaz. El aislamiento llegó de forma natural, los amigos dejaron de llamar, las invitaciones se secaron, y Emily se encontró sola con libros y plantas, dudando si la inquietud que sentía era real o imaginada. La llegada de Margaret cortó ese aislamiento como la luz atravesando cortinas. Ella notó lo que otros no veían, nombró lo que Emily temía decir y se negó a permitir que lo descartara como un malentendido. Con la ayuda de Margaret, Emily comenzó a documentar cada interacción, cada insulto, cada retiro inexplicable, escribiendo en silencio en un cuaderno escondido dentro de su funda de almohada, una pequeña rebelión contra años de silencio. El acto de registrar devolvió algo esencial: certeza. No estaba imaginando el patrón, el dinero estaba desapareciendo y el tono estaba cambiando. Michael se volvió más áspero, menos paciente, y cuando Emily notó relojes y bolsos costosos que contradecían sus historias de dificultades, la verdad finalmente se afiló con claridad: esto no era cuidado, era robo envuelto en derecho. El momento más aterrador llegó semanas antes de la llamada del restaurante, cuando Michael golpeó la mesa con la mano durante una discusión, sus ojos brillando con una rabia que hizo temer a Emily que pudiera cruzar otra línea. Linda permaneció en silencio, Susan descartó la tensión como ansiedad de Emily, y cuando se fueron, Emily tembló durante horas. Margaret insistió en que era momento de actuar, la instó a hablar con alguien capacitado para ayudar, pero Emily dudó, dividida entre el miedo y la lealtad maternal, cometiendo un último error al esperar. Esa vacilación terminó con la llamada del restaurante, con palabras destinadas a aplastar su dignidad resonando en su sala, y mientras repetía esas palabras en su mente esa noche, Emily comprendió algo fundamental: el niño que una vez protegió no la protegería a ella a cambio. El reloj avanzó, y Emily, envuelta en su manta tejida, se preparó para lo que traería la mañana, sabiendo que los siguientes pasos exigirían un valor que había enterrado hacía tiempo, pero también sabiendo, en lo más profundo de sus huesos, que el silencio en el que había vivido finalmente se había roto y no habría regreso a él. La mañana llegó con una luz pálida de Chicago filtrándose entre las persianas, y aunque el cuerpo de Emily se sentía pesado tras una noche de sueño interrumpido, su mente estaba clara y llena de determinación. El eco de las palabras de Michael aún persistía, pero en lugar de encogerse ante ellas, las usó como combustible, alcanzando el teléfono oculto que Margaret la había ayudado a conseguir y marcando el número que había pospuesto llamar durante demasiado tiempo. La voz del sargento William Miller sonó firme y familiar, y mientras Emily explicaba todo, al principio despacio, luego atropelladamente, el peso que había cargado sola comenzó por fin a aliviarse. William escuchó sin interrumpir y le dijo con claridad que lo que describía eran delitos graves y que esperar más solo la pondría en mayor peligro. A media mañana llegó a su apartamento acompañado de Edward Davis, un abogado especializado en derechos de las personas mayores, y Margaret permaneció junto a Emily como un escudo silencioso mientras revisaban cuadernos, estados de cuenta y grabaciones. El sonido de la voz grabada de Michael llenó la habitación y, por primera vez,
Emily vio su dolor reflejado en los rostros de otros, cejas fruncidas, mandíbulas tensas, preocupación sin disimulo. El plan avanzó con rapidez, se protegerían las cuentas, se revocarían los poderes notariales, se ampliaría la documentación y se instalarían cámaras discretas para registrar cualquier encuentro futuro, se hizo hincapié en la seguridad física, una frase que sobresaltó a Emily, porque incluso entonces la idea de necesitar protección frente a su propio hijo le parecía irreal. Margaret se mantuvo cerca, ofreciendo té y una presencia constante, mientras Emily intentaba concentrarse en pequeñas tareas, sobresaltándose con cada ruido en el pasillo. Cuando Michael llamó esa tarde anunciando que iba a ir, su respuesta tranquila le sonó casi extraña a sus propios oídos. Los técnicos llegaron en silencio, colocando pequeñas cámaras en las esquinas de la sala, con luces parpadeantes ocultas, cuya presencia resultaba a la vez reconfortante y aterradora, porque significaba que la verdad finalmente sería vista. Cuando el timbre sonó a las 4 en punto, Emily respiró hondo para estabilizar sus manos temblorosas y abrió la puerta a la tormenta. Michael entró sin saludar, despeinado, con la ira afilada, exigiendo explicaciones, acusándola de traición, recorriendo la habitación como un animal acorralado. Emily permaneció sentada, con la voz controlada, haciendo preguntas que había callado durante años, porque necesitaba su tarjeta, porque su estilo de vida superaba sus ingresos, y cada pregunta arrancó otra capa de justificación hasta que la frustración reemplazó a la confianza. Cuando él le agarró el brazo, el dolor fue súbito y real, una línea cruzada que no podía deshacerse, y algo dentro de Emily encajó en su lugar, lo apartó y le dijo que no volviera a tocarla nunca más, con una voz fuerte y firme, irreconocible incluso para ella misma. La sorpresa en el rostro de Michael duró solo un instante antes de que regresara la furia, pero sus amenazas sonaron vacías frente a la certeza silenciosa que crecía en el pecho de Emily. Habló de pruebas, de llamadas grabadas, de transacciones sospechosas, y observó cómo el color se desvanecía de su rostro al asentarse la comprensión. Sus palabras pasaron de la orden a la evasión, de la ira a explicaciones desesperadas, pero Emily ya no siguió sus giros emocionales, le dijo que se fuera, abrió la puerta ella misma y se mantuvo firme hasta que salió, lanzando promesas de arrepentimiento por encima del hombro que ya no tenían poder. Cuando la puerta se cerró, las piernas de Emily cedieron y se deslizó hasta el suelo, con lágrimas fluyendo libremente, no por debilidad sino por liberación. Había sobrevivido a la confrontación que antes temía y la verdad había resistido. William llegó poco después, revisó las grabaciones, anotó la amenaza y el contacto físico, confirmando lo que Emily ya sabía, tenía suficiente para actuar. Las decisiones se sucedieron con rapidez, una denuncia formal, una orden de alejamiento, una auditoría de cuentas y la intervención de una trabajadora social que habló con suavidad sobre recuperación y apoyo. Las palabras sonaban oficiales, pesadas, irreversibles, y aún así se sentían como aire regresando a sus pulmones. Cuando contactaron a Sara, la distancia emocional que las mentiras habían ampliado por fin empezó a cerrarse. Sara escuchó, lloró y reservó un vuelo a casa, y Emily sintió a la vez alivio y tristeza al comprender cuán profundamente su hija había sido engañada. Esa noche, el agotamiento la venció rápidamente y, cuando durmió, fue más profundo de lo que había sido en años. El miedo que antes acechaba sus pensamientos fue reemplazado por una comprensión silenciosa de que, aunque el camino por delante sería difícil, sería suyo, guiado por la verdad en lugar del silencio, y por primera vez desde la muerte de Robert, Emily despertó a la mañana siguiente sin el peso del temor oprimiéndole el pecho. Los días que siguieron se desarrollaron a un ritmo que para Emily se sentía irreal, como si su vida hubiera sido arrancada de su compás habitual y colocada en una vía más rápida y afilada donde cada hora tenía consecuencias. Los pasos legales avanzaron, las cuentas fueron congeladas, los poderes notariales revocados y el banco comenzó a descubrir una cadena de retiros y compras que confirmaron lo que Emily temía pero nunca había cuantificado por completo, cifras que ascendían hasta números que le encogían el estómago. Sentada frente a gerentes bancarios y abogados, sintió una mezcla extraña de validación y duelo, validación porque las pruebas demostraban que no había imaginado nada, y duelo porque la traición ahora era medible, registrada en frías columnas de datos que representaban años de trabajo y confianza.
Sarah llegó desde Seattle con los ojos enrojecidos y una determinación feroz, envolviendo a Emily en un abrazo que se sentía como una disculpa sin palabras. Juntas hablaron hasta altas horas de la noche, reconstruyendo cómo Michael había moldeado la narrativa desde la distancia, pintando a Emily como frágil e inestable, y Sarah escuchó con una mezcla de rabia y culpa, jurando no volver a aceptar verdades de segunda mano por encima de la voz de su propia madre. La orden de alejamiento fue concedida con rapidez, un límite legal que resultó a la vez protector y desgarrador, porque marcaba el reconocimiento formal de que madre e hijo ya no podían compartir el mismo espacio con seguridad. Emily firmó los documentos con manos firmes, comprendiendo que los límites, una vez establecidos, deben respetarse incluso cuando duelen. Michael fue citado para declarar, y Linda lo siguió poco después con su propio testimonio, la verdad desenredándose más rápido de lo que Emily esperaba. La colaboración de Linda reveló planes que helaron a Emily profundamente, estrategias para declararla incapaz, para internarla en una institución, para obtener control total de sus bienes bajo la apariencia de cuidado. Escuchar esos detalles fue como llorar a alguien que aún vivía, una pérdida no de vida sino de ilusión, al darse cuenta de hasta qué punto había sido objetivada en los cálculos de Michael. La audiencia preliminar llegó como una tormenta cargada de significado, y Emily decidió asistir, vestida con dignidad deliberada, la postura serena aunque el corazón le latía con fuerza. Volver a ver a Michael al otro lado de la sala despertó emociones complejas, reconocimiento, tristeza, determinación, pero ningún arrepentimiento por el camino elegido. Cuando le pidieron que hablara, sus palabras tuvieron peso no porque fueran fuertes, sino porque fueron precisas. Habló de confianza, de dignidad, del daño silencioso que se causa cuando a una persona mayor se le arrebata la autonomía pieza por pieza, y la sala escuchó. Siguieron las pruebas, grabaciones, estados financieros, auditorías, el testimonio del gerente del restaurante que había presenciado la agresión pública de Michael y la confirmación temblorosa de Linda sobre su papel. Con cada revelación, Emily sintió el dolor afilarse y luego suavizarse, reemplazado por la certeza tranquila de que la verdad, una vez expuesta, pierde su poder de herir sin fin. Cuando Michael finalmente habló con ella después de la audiencia, su voz ya no tenía la dominancia que antes temía. Habló de presión, de deudas, de errores que habían crecido demasiado para deshacerse, y Emily escuchó sin interrumpir, oyendo no arrepentimiento sino el peso de las consecuencias asentándose. Le dijo con claridad que el dinero no era la herida más profunda, que la confianza una vez rota no se recompone a demanda y que la responsabilidad ahora era solo suya. Al salir del tribunal con Sarah a su lado, Emily se sintió exhausta pero erguida, como si hubiera atravesado el fuego y salido transformada en lugar de consumida. Las semanas posteriores trajeron una revelación inesperada cuando Edward Davis llegó con un sobre que Robert había dejado años atrás, instrucciones escritas con una previsión que le quitó el aliento a Emily. Robert había visto las señales de advertencia mucho antes que ella. Había asegurado en silencio tierras en un fideicomiso bajo el cuidado de su hermana y había dejado una carta explicando tanto su amor como su preocupación, un último acto de protección que se extendía más allá de su vida. Emily leyó sus palabras con lágrimas fluyendo libremente, duelo y gratitud entrelazados, comprendiendo que incluso en la muerte Robert le había dado no solo seguridad, sino confirmación, que sus instintos siempre habían sido correctos, incluso cuando los dudó. Con la transferencia de los bienes completada, Emily se encontró en una encrucijada que nunca había imaginado, sosteniendo recursos mucho mayores que lo que le habían robado, y por primera vez no sintió miedo por el futuro. En cambio, llegó la claridad con una certeza suave: su experiencia no terminaría como una tragedia privada. Con el apoyo de Sarah y la guía de Laura, Emily ayudó a crear lo que se convertiría en la Fundación Dignidad, un lugar donde las personas mayores pudieran aprender a reconocer el abuso, buscar ayuda sin vergüenza y recuperar el control antes de que el daño fuera irreversible. La fundación creció de una pequeña oficina a un espacio vivo de voces, talleres, líneas de ayuda e historias compartidas, cada una resonando con una versión del propio recorrido de Emily, y al ver a otros encontrar valor en sus palabras, Emily comprendió que el dolor que había soportado se había transformado en propósito. La sentencia de Michael no trajo celebración, solo el reconocimiento sobrio de que las acciones tienen peso, y Emily eligió no visitarlo, enfocándose en sanar y reconstruir los vínculos que aún sostenían la verdad.
A los 70 años, Emily se sentía más fuerte que a los 67, no porque la vida se hubiera vuelto más fácil, sino porque había aprendido el poder de decir no, de mantenerse firme y de creer en su propia voz. El insulto que una vez intentó disminuirla había despertado algo duradero, y al estar ahora rodeada de aliados, propósito y respeto renovado por sí misma, Emily Carter supo que su historia ya no era de explotación, sino de dignidad recuperada y compartida. El tiempo siguió avanzando y, con él, la comprensión de Emily sobre cuán profundamente una sola decisión puede redirigir una vida entera. Pasaron los meses después del enfrentamiento en el tribunal, pero los ecos emocionales permanecieron, apareciendo en momentos tranquilos cuando ordenaba libros, regaba plantas o se detenía en intersecciones familiares de la ciudad que había recorrido durante décadas. La Fundación Dignidad se convirtió no solo en un proyecto, sino en una extensión viva de la voz recuperada de Emily, llenando salas con conversaciones que antes creía confinadas a su vergüenza privada. Hombres y mujeres mayores llegaban con cautela y desconfianza, aferrándose a historias que nunca habían dicho en voz alta, y Emily escuchaba con una compasión afinada por la experiencia, reconociendo los mismos patrones de control gradual, insultos sutiles y confusión financiera disfrazados de cuidado. Cada taller, cada guía impresa, cada llamada nocturna a la línea de ayuda reforzaba la verdad que había aprendido de la manera más dura: el abuso no comienza con crueldad, comienza con permisos tomados en silencio. Sara trabajaba a su lado a diario, diseñando materiales que traducían advertencias complejas en un lenguaje claro y amable, y su propósito compartido sanó heridas que la manipulación de Michael había ensanchado. Madre e hija reconstruyeron la confianza no borrando el pasado, sino hablándolo con honestidad, reconociendo lo fácil que es convertir la distancia y el amor en armas. Las noticias sobre Michael llegaban ocasionalmente por canales legales, actualizaciones despojadas de emoción que describían pagos de restitución, cumplimiento de restricciones y participación en programas destinados a corregir conductas más que a justificarlas. Emily leía esos informes con distancia medida, sin celebrar ni derrumbarse, comprendiendo que el perdón, si alguna vez llegaba, no borraría la responsabilidad. Aprendió que la compasión no exige autosacrificio y que los límites no son castigos, sino protecciones. El alcance de la fundación se expandió más allá de Chicago y llegaron invitaciones para que Emily hablara en público, de pie tras los atriles, con la voz firme y serena. Contaba su historia no como confesión, sino como advertencia e invitación, a confiar en los instintos, a documentar preocupaciones, a buscar ayuda antes de que el aislamiento se convierta en cautiverio. El público escuchaba con atención, muchos con lágrimas, otros con alivio, algunos con el reconocimiento despertando lentamente en sus ojos, y Emily sentía el poder silencioso de la verdad compartida propagarse hacia afuera. En momentos privados, seguía pensando en Robert, en su previsión, en el amor incrustado en su planificación, y llevaba su carta como una brújula, recordándole que la protección puede tomar muchas formas, incluida la fe en la fortaleza de otro. La revelación sobre la paternidad de Michael permaneció sin pronunciarse más allá de Sara, una verdad manejada con cuidado y no con resentimiento, porque Emily comprendía que la identidad no excusa el comportamiento ni la biología define el valor. Lo que importaba era cómo las decisiones moldeaban las vidas. A medida que cambiaban las estaciones, Emily se notó eligiendo ropa más brillante, caminando con mayor confianza, riendo con más libertad, y esas pequeñas señales de renovación se sentían tan significativas como cualquier victoria legal. Ya no medía sus días por el miedo o la anticipación del conflicto, sino por el propósito y la conexión, por las cartas que recibía de desconocidos agradeciéndole por salvar sus ahorros, sus hogares, su sentido de sí mismos. La frase que una vez le arrojaron con ira perdió por completo su aguijón, transformándose en un recordatorio de cuán fácilmente las palabras destinadas a aplastar pueden encender la resistencia. Emily no fingía que el camino fuera sencillo o sin costo, aún llegaban noches de duda, aún surgían momentos de duelo, y la imagen de su hijo de niño a veces regresaba sin invitación, despertando un dolor silencioso que coexistía con la determinación. Sin embargo, aceptó esas contradicciones como parte de la sanación, entendiendo que la fortaleza no es la ausencia de dolor, sino la negativa a ser gobernada por él. A los 70 años, Emily Carter se mantenía no como un símbolo de pérdida, sino como prueba de recuperación, su vida un testimonio de la verdad de que la dignidad solo puede ser arrebatada cuando se entrega,
y puede reclamarse en el instante en que uno decide ponerse de pie. Su historia, antes confinada al miedo susurrado, ahora se movía libremente por pasillos, hogares y corazones, recordando a otros que el silencio no es seguridad y que incluso después de la traición, incluso después de la duda, nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo y comenzar de nuevo. A medida que el trabajo de la fundación se profundizaba, Emily empezó a ver patrones que se extendían mucho más allá de su propia experiencia, dándose cuenta de que su historia no era una excepción sino un reflejo de una realidad amplia y a menudo oculta donde la edad, la confianza y el amor son explotados bajo el disfraz de la responsabilidad. Escuchaba mientras visitantes mayores describían cómo el control se infiltró en sus vidas a través de pequeños gestos útiles, como las finanzas se les escaparon lentamente de las manos, como las voces a su alrededor se volvieron más fuertes mientras la suya era descartada como confusión. Cada relato reforzaba la convicción de Emily de que la conciencia en sí misma es una forma de protección, y se propuso que nadie saliera de la fundación sin herramientas, claridad y la seguridad de que no estaban solos ni imaginando cosas. La respuesta pública creció de forma constante, llegando mensajes de otras ciudades y otros estados, de familias que se reconocieron en sus palabras y finalmente encontraron el valor para intervenir o buscar orientación. Emily respondía a las cartas personalmente siempre que podía, con respuestas cuidadosas y cálidas, enfatizando la documentación, los aliados de confianza y la importancia de recuperar la autonomía sin vergüenza. Mientras tanto, el proceso legal en torno a Michael llegó a su conclusión con una sentencia formal, planes de restitución en marcha y condiciones aplicadas. Emily siguió estos acontecimientos con distancia emocional, comprendiendo que la justicia no siempre trae cierre, pero sí restablece el equilibrio. Nunca negó el dolor de perder al hijo que creía conocer, pero ya no confundía el duelo con la obligación, y esa distinción le trajo paz. La presencia de Sara se mantuvo constante, sus rutinas compartidas dando estabilidad a ambas, y a través de su trabajo forjaron una relación basada no en suposiciones sino en comunicación y respeto mutuo. La fundación se convirtió en un segundo hogar, sus paredes llenas de historias, su propósito reforzado a diario, y Emily a menudo se detenía a reflexionar sobre cómo una sola noche de invierno, antes llena de humillación, se había convertido en el origen de algo transformador. Ahora entendía que la fortaleza no se anuncia en voz alta, crece en silencio en momentos de decisión, en la negativa a aceptar el maltrato, en el valor de hablar cuando callar parece más seguro. Emily Carter ya no medía su vida por años o pérdidas, sino por impacto, conexión y la certeza constante de que la dignidad, una vez reclamada, no puede ser arrebatada de nuevo a menos que se entregue. Con el paso de los años, el sentido de identidad de Emily continuó evolucionando, moldeado no por lo que le habían quitado sino por lo que eligió construir después, y la fundación se convirtió en un espejo que le devolvía su transformación reflejada en innumerables rostros humanos. Personas mayores llegaban asustadas e inseguras y se marchaban más erguidas, llevando carpetas de información y algo aún más valioso, la creencia en su propia percepción. Emily observaba a diario estos pequeños milagros, comprendiendo que el empoderamiento a menudo comienza con ser creído, algo que a ella misma se le había negado durante demasiado tiempo. Perfeccionó sus charlas públicas, aprendiendo a equilibrar emoción con claridad, dolor con enseñanza, y sus palabras llegaron más allá de las salas de conferencias, hasta centros comunitarios, bibliotecas y silenciosos sótanos de iglesias donde la gente se inclinaba hacia adelante, escuchando como si oyera por primera vez sus propios pensamientos no expresados puestos en palabras. Explicaba cómo el abuso suele llevar la máscara de la responsabilidad, cómo el amor puede utilizarse como palanca y cómo la edad es con demasiada frecuencia confundida con debilidad. Enfatizaba que la dependencia no borra los derechos y que hacer preguntas no es una señal de deterioro sino de conciencia. La respuesta fue abrumadora, con cartas y correos electrónicos llegando a diario, algunos llenos de gratitud, otros de miedo, muchos con la primera admisión frágil de que algo no estaba bien. Emily respondía con paciencia, recordando a cada persona que la claridad llega paso a paso, que la seguridad importa y que nadie debería enfrentar estas situaciones en soledad. Al mismo tiempo, se permitió momentos de reflexión privada, reconociendo el duelo que aún surgía de manera inesperada, especialmente cuando recuerdos de Michael de niño aparecían sin invitación. Esos momentos ya no la desestabilizaban, pero le recordaban que el amor y el daño pueden coexistir de formas complejas y que reconocer el abuso no borra el pasado,
simplemente redefine el futuro. Emily aprendió a convivir con la contradicción sin ser consumida por ella, una madurez silenciosa que se asentó profundamente en sus huesos. También llegó a comprender cuán profundamente el edadismo internalizado había moldeado antes su silencio, como los mensajes sutiles de la sociedad le habían enseñado a minimizar la incomodidad, a evitar el conflicto, a aceptar la reducción de su espacio como algo inevitable. Rechazar esos mensajes se convirtió en un acto de resistencia en sí mismo. A través de la fundación, defendió cambios en políticas, contribuyó a debates de investigación y colaboró con profesionales que finalmente comenzaron a reconocer la naturaleza sistémica de la explotación de las personas mayores. La voz de Emily, antes confinada a dudas susurradas en su sala de estar, ahora tenía peso en salas donde se tomaban decisiones, y hablaban no como una víctima en busca de compasión, sino como una sobreviviente que ofrecía comprensión. Sara a menudo observaba a su madre con admiración, viendo no solo resiliencia sino una sabiduría afilada por la dificultad, y juntas perfeccionaron programas, formaron voluntarios y construyeron alianzas que ampliaron el alcance de la fundación. En casa, los días de Emily recuperaron un ritmo que se sentía a la vez familiar y nuevo: caminatas matutinas, lectura junto a la ventana, cuidado de las plantas, noches llenas de cansancio con propósito en lugar de espera ansiosa. El apartamento que antes se sentía como una jaula volvió a sentirse como un santuario, lleno de risas, conversaciones y la tranquila satisfacción de una autonomía restaurada. Emily reconoció que la sanación no era un destino sino una práctica continua, una que requería tanta gentileza consigo misma como firmeza frente a la injusticia. Se permitió alegría sin culpa, descanso sin disculpas y soledad sin sentirse sola. Al mirar atrás, comprendió que el cambio más radical no había sido legal ni financiero, sino interno, el momento en que dejó de cuestionar su propia realidad para acomodar la comodidad de otros. Ese giro, sutil pero profundo, se convirtió en el cimiento sobre el cual se construyó todo lo demás. Emily Carter, antes descartada y puesta en duda, vivía ahora con una certeza inquebrantable de que su voz importaba, de que sus años tenían valor y de que la dignidad no es otorgada por otros, sino reclamada desde dentro. A medida que Emily avanzaba más profundamente en este nuevo capítulo de su vida, se volvió cada vez más consciente de que sanar también requería redefinir el perdón, no como una obligación impuesta por otros, sino como un límite personal moldeado por la seguridad y la verdad. Rechazó la presión silenciosa de parientes lejanos y conocidos bien intencionados que sugerían que debía seguir adelante, o recordar que sigue siendo su hijo, comprendiendo ahora que minimizar el daño solo lo perpetúa. El perdón, para Emily, se convirtió en un proceso privado desvinculado de la reconciliación, algo que no exigía cercanía, acceso ni silencio, y esta distinción le trajo una calma inesperada. La expansión de la fundación también trajo desafíos: logística de financiamiento, agotamiento del personal, casos difíciles con resultados inciertos, pero Emily afrontó estos obstáculos con la paciencia nacida de la experiencia vivida, sabiendo que el progreso rara vez avanza en líneas rectas. Se sentaba con los voluntarios después de días duros, recordándoles que incluso sembrar conciencia es un acto de prevención, que el cambio a menudo llega más tarde, invisible pero no menos real. En ocasiones, revisaba las grabaciones y documentos que una vez representaron dolor, no para reabrir heridas, sino para recordar cuánto había avanzado, cómo las pruebas habían transformado la confusión en claridad. Sara la animaba a descansar, a dar un paso atrás cuando era necesario, y Emily aprendió a aceptar el cuidado sin ceder el control, un equilibrio que antes creía imposible. Siguieron entrevistas con los medios, cuidadosamente seleccionadas, en las que Emily hablaba no de escándalos sino de sistemas, enfatizando la educación por encima del espectáculo, la dignidad por encima del drama, y su tono sereno tenía más impacto que cualquier indignación. Observó cómo los responsables de políticas comenzaban a referirse al trabajo de la fundación, cómo los programas de formación incorporaban la conciencia sobre el abuso a personas mayores y cómo las familias buscaban ayuda antes de que el daño se endureciera en desesperación. En momentos más silenciosos, Emily seguía hablando con Robert en sus pensamientos, agradeciéndole su previsión, por creer en su fortaleza incluso cuando ella misma la dudaba, y sentía su presencia no como dolor, sino como anclaje. Las noches de invierno ya no se sentían amenazantes, en cambio, ofrecían espacio para la reflexión, para la lectura,
para escribir notas a sí misma sobre lecciones aprendidas y verdades ganadas. Emily ya no veía la edad como un camino que se estrecha, sino como una acumulación de perspectiva, cada año sumando profundidad en lugar de limitación. Comprendió que la vulnerabilidad no cancela la autoridad y que la experiencia vivida es una forma de conocimiento que ninguna institución puede replicar. De pie junto a la ventana una noche, observando las luces de la ciudad parpadear contra la oscuridad, Emily sonrió, no porque todo fuera perfecto, sino porque era honesto. Su vida, antes controlada por el miedo y el silencio, ahora avanzaba con intención, y esa intención, firme e inquebrantable, era asegurar que nadie que cruzara el umbral de la edad fuera hecho sentir que su valor había expirado. En la calma serena de su 71º año, Emily Carter comprendió que su historia había alcanzado su forma final, no porque la vida se hubiera vuelto libre de dificultades, sino porque el significado se había asentado finalmente donde antes vivía el miedo, anclándola en una verdad de la que ya no podía ser apartada. La noche de invierno que había comenzado con humillación y palabras duras se convirtió en el punto silencioso sobre el cual todo giró, transformando un momento destinado a disminuirla en el inicio de un despertar profundo que nunca imaginó posible a su edad. Emily ya no se definía por los roles en los que otros intentaron encerrarla, madre obediente, viuda en duelo, mujer mayor destinada a desvanecerse en el silencio, sino por la claridad que llevaba consigo y por las decisiones que ahora tomaba sin disculparse. El modesto apartamento en Lincoln Park, antes cargado de ansiedad y duda, había recuperado su calidez, lleno nuevamente de libros, luz, conversación y la simple comodidad de la seguridad. La Fundación Dignidad se erigía como prueba viva de que el sufrimiento no tiene por qué terminar en amargura, de que la dignidad, una vez recuperada, tiene el poder de expandirse, restaurando voces largamente ignoradas y validando instintos durante mucho tiempo desestimados. Emily llegó a aceptar que algunas heridas no sanan por completo, que ciertas relaciones se fracturan más allá de la reparación y que el amor puede coexistir con los límites sin convertirse en crueldad. Estas verdades ya no la asustaban, porque había aprendido que la fortaleza no es la ausencia de dolor, sino la negativa a entregar la identidad a él. Se permitió llorar al hijo que creyó tener, sin ceder terreno al hombre en que se convirtió, y ese equilibrio, tierno pero firme, se transformó en una de sus mayores lecciones. Las cartas que llegaban a la fundación, escritas con letra temblorosa o texto digital cuidadoso, le recordaban a diario que su voz ahora alcanzaba más lejos de lo que jamás había imaginado, llegando a cocinas, dormitorios y rincones silenciosos donde el miedo aún susurraba, ofreciendo la seguridad de que la confusión no era debilidad y la edad no era permiso para la explotación. Emily comprendió entonces cuán fácilmente el silencio se confunde con paz, cuán a menudo se elogia la resistencia mientras se ignora el daño y cuán profundamente la sociedad condiciona a las mujeres mayores a minimizarse por la comodidad de otros. Rechazar ese condicionamiento había sido un acto de resistencia, y sostener ese rechazo se convirtió en un acto de cuidado diario. Al mirar atrás y ver a la mujer que había sido a los 67 años, envuelta en una manta, dudando de su propia memoria, temblando de vergüenza, no sintió vergüenza, sino compasión, reconociendo que la supervivencia a menudo comienza mucho antes de que llegue la conciencia. Honró a esa versión de sí misma por resistir lo suficiente como para despertar, y se perdonó por el tiempo que le tomó llegar a ese momento. La ciudad fuera de su ventana continuaba con su ritmo inquieto, autobuses gruñendo, luces parpadeando, personas avanzando con sus propias batallas invisibles, mientras dentro de su hogar Emily se sentía arraigada, presente y completa de una manera que nunca había sentido ni siquiera en la juventud. Las palabras que una vez le lanzaron para despojarla de su valor habían perdido todo poder, transformadas en recordatorios de cuán fácilmente la crueldad puede revelar la verdad cuando va demasiado lejos. Emily ya no buscaba validación en la familia, en las instituciones ni en extraños, su valor ya no necesitaba testigos, porque estaba arraigado en el reconocimiento de sí misma. Comprendió que la dignidad no es algo otorgado por los hijos, protegido por el matrimonio ni asegurado por el dinero, sino algo que se reclama en el momento en que una persona se niega a aceptar la desaparición. Su camino no concluyó con venganza, triunfo ni un cierre dramático, sino con algo mucho más duradero. Paz construida sobre la verdad, límites edificados sobre el respeto propio y un propósito moldeado a partir de la experiencia vivida.
Y en esa paz, Emily Carter se mantuvo como testimonio silencioso de que nunca es demasiado tarde para recuperar la propia voz, nunca es demasiado tarde para trazar una línea y sostenerla, y nunca es demasiado tarde para transformar la supervivencia en un significado que trascienda el dolor.